Bueno, el día de hoy tenemos una persona súper especial. Sin duda, para mí, es la persona que más me impactó. Le comentaba fuera de la grabación que tenemos a Evelyn Gobert, de Colombia, de Bogotá. Que su historia me hizo llorar, que es muy fuerte. Y la verdad que me gustaría hablar con ella porque le decía que, sin duda, para mí, es un ejemplo, es un mensaje para todos los que pasamos cosas malas en nuestra vida, que nos dice de qué nos estamos quejando, ¿no? Me pregunto, ¿de qué nos estamos quejando? Y con el mensaje que da Evelyn, después de escucharla en muchísimos videos, si no aprendes acá, no aprendes en ningún lugar. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Adriano, es un gusto estar acá. Muchas gracias. La verdad que el gusto es mío y como decía antes, escucharte es aprender. Sinceramente, en este momento, te lo juro por mi madre, tengo la piel de gallina. Más cosas no te podían haber pasado y estás entera. Y eso sinceramente es admirable. Yo estaría tirado por el piso, un trapo de piso sería. Entonces, me gustaría escucharte un poquito porque la verdad, vuelvo a decir, en esta grabación estoy para aprender. Bello, ¿Nos, muchísimas gracias. nos podés contar un poco cómo fue y cómo es tu vida? Sí, claro, pero quisiera empezar parafraseando algo que dijiste y es de qué me quejo. Pues creo que cada persona tiene todo el derecho a quejarse de lo que le duele, a dolerse de lo que le duele, porque no hay un dolor más grande que el otro. Cada dolor es el que su dueño siente. Entonces, más bien el mensaje que quisiera llevar no es que no se puedan quejar, porque tienen derecho. Si a mí me duele la uña del dedo, pues me duele mucho y es mi dolor y no lo puedo comparar con otros dolores. El mensaje que quisiera llevar es que de todos los dolores podemos salir adelante si los interpretamos de la manera correcta. Bien, bien, lo tomo, es verdad. De hecho, yo siempre doy el mismo ejemplo. Eh, Perdón que te interrumpo y cuento algo de mí. Cuando falleció mi padre, me acompañó una persona que 6 meses había perdido una nena de 4 años. Bueno, estaba destruido, llorando, y cuando lo miro, digo, ¿de qué estoy llorando? Mi papá tiene 85 años, o tiene, ahora, bueno, no importa, eso, iba a agregar otras cosas. Y él me miró y le digo, discúlpame. Y la respuesta de él fue, no, tranquilo, tal cual lo que vos me estás diciendo. El dolor de cada uno también es importante. Entonces, llorar lo que tenés que hacer. Lo que quiero decir es que me bajó el mismo mensaje cuando había perdido, perdón, 6 meses no, un año a la hija de 4 años y después al hermano, que era uno de mis mejores amigos. Entonces, entiendo tu mensaje, pero bueno, es un parecer que tengo, ¿no? Sí, no, y me encanta que lo traigas porque es como una generalidad, como que la gente lo quiere entender por este lado y se siente culpable de sentirse mal por algo que ve que es un dolor muy inferior al otro y resulta que no hay uno más grande que el otro. Sí, sí. Yo lo aprendí muy bien cuando estaba en una reunión y un amigo me dijo, yo te entiendo porque a mí se me murió mi perro. En ese momento yo lo quise matar, porque yo decía, ¿cómo está comparando mis 3 hijos con su perro? No es posible. Pero mi cuerpo se invadió de tanta rabia que no pude pensar. Entonces me quedé callada, muda, pero era porque no podía hablar del Claro, temperamento, claro. de la rabia que tenía. Y él siguió hablando y me contó pues que todo lo que su perro significaba para él, que había sido una persona muy enferma, con problemas de salud, lo que lo había aislado un poco de la gente y se había unido a su perro de una manera increíble. Su perro era el que lo acompañaba
al supermercado, el que lo acompañaba en sus estudios, el que era muy tímido, era una persona muy tímida, entonces decía, mi perro era el punto de conversación en el parque, era el que me ayudaba a entablar relaciones con otras personas. Y después de que me contó toda su historia del vínculo con su perro, me dijo, por eso yo te entiendo, porque a mí se me murió mi perro. Y en ese momento fue un aprendizaje enorme para mí. Dije, wow, no hay un dolor más grande que el otro. A él le duele exactamente tan fuerte la pérdida de su perro como para mí la de mis hijos, y no soy yo quien tenga el poder de juzgar el dolor de alguien. Entonces, de esa manera tan importante lo aprendí. Bueno, es excelente el mensaje, pero bueno, está bien. Bueno, entonces ya te anticipé, mis 3 hijos murieron. Yo me caso a los 18 años, quedo en embarazo y mi hijo Nicolás, después de 7 meses de gestación, nace con afección en los pulmones, obviamente porque no tenía pues la madurez completa en sus pulmones. Estamos hablando que esto fue en el año 86. Yo no fui al colegio el día que dieron matemática, pero pues tú podrás hacer las cuentas. Esto fue hace ya mucho rato y la ciencia, la tecnología pues no había avanzado tanto. Hoy en día veo que bebecitos de mucho menos tiempo de gestación son unos muchachotes muy grandes. Mi hijo pues no lo logró. Y muere Nicolás un día después de nacer. Yo tenía 18 años, mi esposo tenía 24 años, el caos absoluto porque pues no sabíamos nada de la vida y estábamos en proceso de maduración, como siempre lo estamos, pero a los 18 años pues somos más inmaduros emocionalmente. Bueno, y yo copié que la vida era para el fuerte, que había que hacer ser fuerte, que eso era ser una buena mujer. Entonces escondí ese duelo y fue espantoso, espantoso. Fue una tristeza que me duró 4 años, pero muda, callada, que no la expresaba con nadie. Entonces fue muy, muy, muy doloroso. Años después muere mi mamá y fue muy repentino porque yo tenía para este entonces 24 años. Mi mamá come una lata de arvejas, estaba contaminada con salmonela, ella tenía un problema de defensas en su cuerpo y muere 8 días después. O sea, queda en cuidados intensivos, entra en estado de coma y muere. Y pues así como que hoy estamos celebrando una novena de Navidad y el día 26 de diciembre mi mamá ya no está. Fue un dolor muy grande, pero con una enseñanza enorme. Mi mamá toda la vida me dijo, desde que yo estaba chiquitica, mi mamá era cartagenera, que es nuestra ciudad emblema, costeña, con una gente maravillosa, y era artista y era muy simpática. Tenía un muy buen sentido del humor. Entonces mi mamá siempre me dijo, cuando yo me muera, no lloren, ni al contrario, vayan y bailen y hagan una hoguera y celebren que yo regreso a casa. Y yo siempre pensé que mi mamá me lo decía por chistosa, por buen humor, porque pues era su característica. Pero esto me quedó a mí grabado. Y cuando mi mamá murió, realmente celebramos, no con un baile ni con una hoguera, no llegamos hasta allá, pero celebramos que había regresado a casa. Entonces, esto fue muy, muy lindo y hoy en día yo le agradezco a mi mamá esa enseñanza y es otra de las cosas que me deja como aprendizaje de cómo estamos impactando a nuestros seres queridos con el tema de la muerte. Lo estamos hablando, lo estamos naturalizando, finalmente todos vamos a morir. Y mi mamá lo hizo maravillosamente con esa frase del regreso a casa. Pero igual yo tenía 24 años, me hizo mucha falta, me hace mucha falta porque hoy en día todavía hay muchos momentos que, como quisiera tener a mi mamá al lado, como quisiera que ella me diera una palabra, como quisiera compartir este momento de mi vida con ella. Los viejos siempre serán Siempre. una falta. Luego, bueno, paso mi vida, después de 25 años me separo y fue un duelo muy fuerte porque pues en un matrimonio tú inviertes todo lo que tienes,
pero el matrimonio realmente nunca había funcionado bien. O sea, nosotros nos casamos por la decisión incorrecta de sostener un embarazo. O sea, a ver, pero no me explico bien. Acuérdate que yo hablo al revés, entonces que no se me confunda. La decisión incorrecta no era sostener el embarazo. La decisión incorrecta era hacer un matrimonio por un embarazo. No era suficiente. Y esto hizo pues que el matrimonio fuera con ires y venires permanentemente, pero sin embargo intentamos sostenerlo 25 años. Ya a los 25 años ya tomamos la decisión y dijimos, no, ya no más, ya debemos seguir nuestros caminos separados. Después de haber vivido miles de cosas, entre esas, un terremoto. Nos habíamos ido huyendo de los problemas matrimoniales, porque es otra de las enseñanzas, y aquí te voy mezclando todo. No. Tendemos a esconder los problemas, a huir de los problemas. Nosotros sabíamos que había un problema de matrimonio, pero nunca nos dedicamos a resolverlo, simplemente a huir. En una de esas huidas decidimos cambiarnos de ciudad y como que si pudiéramos dejar los problemas en la ciudad anterior y irnos y nada pasó. Y pues eso nos distrajo mucho, porque claro, era un cambio de ciudad, cambio de gente, cambio de clima, cambio de todo, pues son distracciones que ayudan. Y habíamos llegado a esta nueva ciudad que es Armenia, emblema del eje cafetero nuestro en el centro del país, y ¡pum! Al año de estar allí, un terremoto, las cosas más espantosas, uno de los más fuertes que ha tenido mi país, y quedamos en cero, se nos cae la casa, se nos cae todo, quedamos con el carro y mirándonos. Mateo, nuestro hijo, en ese momento tenía 8 años de edad, era nuestro único hijo en ese momento y tenía 8 añitos, y, y quedamos los tres, y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahí le dimos valor a la vida, porque dijimos, veíamos correr a toda la ciudad, veíamos correr a la gente desesperada buscando a sus seres caídos, llegaban informaciones, en ese momento no había celulares, entonces eh, la gente, no sé, iba teniendo información por correos de voz, entonces decían, se cayó tal edificio en tal parte y hay tantos muertos, y ver correr a tus vecinos, a tus amigos desesperados por saber por sus papás, por sus hijos, por todas sus familias, de verdad era espantoso. Y nosotros tres sentados en un andén viendo ese mundo pasar, pero nosotros no teníamos a quién buscar, estábamos los tres a salvo. Entonces eso nos hizo valorar mucho, mucho la vida. Decidimos seguir en esa ciudad y ayudar en la reconstrucción. Fue muy lindo, fue hermoso. Yo trabajaba con una empresa, una multinacional que tenía temas de salud. Entonces yo dije, yo no me puedo ir, yo no me quiero ir. Si la empresa me apoya, yo pues voy a hacer aquí el puente para poder, entre la empresa y lo que necesitaba la ciudad, poder hacer un puente y llevar todo lo que se les requería en ese momento. Y con la reconstrucción de la ciudad, se reconstruyó mi cuerpo. También siempre digo lo mismo porque me encanta pensarlo así. A mí me habían dicho que no podía, entre Mateo y mi hija Alejandra, hubo 5 embarazos extrauterinos, o sea, 5 pérdidas. Y los médicos me decían que ya mi vida se ponía en riesgo si tenía otro embarazo extrauterino, que era muy peligroso. Y después del terremoto, el año siguiente, un día cualquiera, me levanto, no era un día cualquiera, era el día de mi cumpleaños, era mi mejor regalo de cumpleaños, porque me levanté y dije, estoy en embarazo. Y después me dijo, ¿estás loca? Le dije, no, sí, también, pero estoy en embarazo. Vamos al hospital que me hagan una prueba de sangre y vas a ver que estoy en embarazo. Y sí, celebración absoluta, estaba en embarazo, yo esta vez sentía que era un embarazo real, o sea, que este embarazo sí iba a ser, lo supe desde el principio, los médicos muy escépticos, cuando ya pudieron demostrar que sí, el embarazo estaba ya implantado en el útero y ahí ya no había riesgo. Así que nace mi hija Alejandra, mi milagro, una princesa. Además, la foto completa, sabes que
culturalmente tenemos como que el niño, que sea el mayor, después la niña, y esa es la foto completa, ojalá el perrito ideal, la casa linda, la pareja bonita, entonces Claro, todo claro. parecía perfecto. Y así sentimos que la vida había cambiado y que todo estaba perfecto. Nos habíamos olvidado del problema de pareja. Pero al año que nace Alejandra, decidimos regresar de nuevo a Bogotá. Otra vez los problemas de pareja, pues lo que no se soluciona, pues simplemente no se arregla y Claro. volvieron a salir. Entonces volvimos de nuevo a Bogotá y, y así pasaron 10 años más. Cuando Alejandra tenía 10 años, decidimos separarnos, que es me adelanté, me atrasé, pero espero no haber confundido. No, no, Y no, ahí, está claro. y ahí en el tiempo, después de 25 años de matrimonio, con una niña de 10 años y Mateo de 21 años, que se llevaban 10 años, casi 11 años de diferencia, decidimos separarnos y para mí fue terrible, terrible, terrible. Yo me sentía absolutamente perdida, sin un norte. Me di cuenta que emocionalmente había dependido de mi esposo siempre. Económicamente había sido independiente, pero emocionalmente muy dependiente. Y ahí pues viene el aprendizaje. Dije, bueno, pues, espérate porque mi vida me pertenece a mí y yo no quiero ser esta mujer amargada que estoy siendo por un fracaso matrimonial. Entonces decidí cambiar y verlo a él con los ojos de la gratitud. Dije, finalmente, si yo di mi juventud, mi adolescencia, mi madurez con él y él me vio crecer, me apoyó, me aportó muchísimo en mi vida, me dio 3 hijos, pues él fue igual, él también sacrificó su juventud, su adolescencia, también todo para que no nos faltara nada y esto pues hay que agradecerlo. Entonces empecé a verlo, en vez de hacerlo el verdugo de mi vida, empecé a verlo como la gratitud más grande hacia un hombre que había estado conmigo en muchos momentos de mi vida. Es que yo me había casado a los 18, en este momento tenía como 44, la, estaba, no, 30 y pico, bueno, qué sé yo, ya te dije que no sé de matemáticas, pero, pero era mucho tiempo juntos y, y empecé a ver lo bueno que había de todo esto. Al año siguiente de haberme separado, muere mi hija Alejandra. Tenía en este momento 11 años de edad. Fue un mal diagnóstico médico, no porque lo diga el corazón de madre que siempre vamos a tener a buscar respuestas, sino porque realmente lo llevamos a los estrados judiciales y justo en diciembre del año pasado, del 2022, no, del 2023, llega a la última instancia, que es Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia más grande, son los magistrados, y confirman todas las sentencias anteriores donde se evalúa que hubo una negligencia médica, que el médico no actuó de la manera correcta y eso hizo pues que mi hija muriera. El diagnóstico de ella era diabetes tipo 1, que es una enfermedad donde el 95% de los niños diagnosticados con diabetes tipo 1 sobreviven. Es una enfermedad que tiene tratamiento, no es curable, pero sí es tratable. Y mi hija entró en el 5% por un descuido médico. ¿Te imaginas la vida? No, Cuando tú estás perdón, jugando con la niña el día anterior y 3 días después tu hija ya no está. En ese momento sale, junto con el duelo de mi hija Alejandra, sale el duelo de Nicolás 26 años después. Y para mí fue llorar y enterrar a mis 2 hijos al tiempo, porque yo lo había congelado. Y fue vivir el duelo de mis 2 hijos al tiempo, de la forma más cruda, más dura del mundo entero, cuando todo es confusión, todo está nublado, no sabes qué hacer ni para dónde coger. Es una confusión muy, muy grande. Siempre digo lo mismo, es una película que uno no quiere participar y no entendés nada de lo que está pasando, ¿no? Eso. Es muy fuerte, la verdad que sí, es muy fuerte, terrible.
Así lo veía yo, ¿sabes? Y creo que me ayudó en ese momento esta etapa de abstracción, que es, esto es una película, y yo pude decir, ¡ah! Pobre señora, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Y ahora qué va a hacer? Pero como que yo me veía arriba y esa señora de abajo era yo, pero yo me veía superior, o sea, no sabría explicarlo en palabras, pero es toda esta etapa de abstracción, de decir, qué horror esto que está pasando, pero yo estaba completamente afuera. Yo sentía que la vida había parado. Para mí había parado. Yo me daba cuenta que la vida había seguido, pero porque un perro ladraba fuera de mi ventana. El resto no era vida absolutamente para nada. Era como una automatización de las cosas sin vida. Es muy, muy fuerte. Y en ese proceso de... Te iba a decir, ¿cómo seguís después de todo esto? Porque la verdad que es, como decimos acá, trompada, 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 una atrás de la otra, porque los tiempos pueden ser de decir 26 años, 15 años, 20 años, pero la verdad que no es nada, sinceramente. Nada. Parece No, que se fue te ayer, junta. siempre parece que fue ayer. Entonces, ¿cómo hiciste? Pues hice algo maravilloso, tal vez sin ser tan consciente de que lo estaba haciendo, y es que no hice nada. O sea que no generé cambios. Seguí con mi vida tal como estaba, porque a veces podemos intentar hacer cambios en esa forma de huir. Y yo no hice nada, significa que me quedé en mi misma casa, seguí en el mismo trabajo, seguí implementando las mismas rutinas. Hoy en día es lo que recomiendo, eh, no generar crisis tras crisis, pero yo en ese momento lo hice de manera inconsciente. Entonces yo seguí trabajando, seguí haciendo todo, era muy difícil. Yo dirigía en ese momento un grupo de personas tenía un cargo en un banco donde dirigía un grupo de personas en temas comerciales, que el comercial tiene que estar muy motivado siempre. Claro, Y yo tener que llegar a motivar, yo decía, no, no es posible. Entonces yo lo hacía por horarios. Entonces yo decía, lloro mientras en el transporte, yo iba en transporte público de mi casa a la oficina. Entonces en ese transporte público lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y ahí no me importaba. Llegaba a la oficina, me maquillaba un poquito y saludaba. Y el tiempo no me daba para más de 2 horas. Entonces a las 2 horas me iba y me encerraba en la cocina de la oficina y volvía a llorar, a llorar, a llorar y otra vez volvía y otra vez era como quitarme y ponerme máscaras permanentemente. Y así fue pasando el tiempo cuando al año de la muerte de mi hija, yo estaba apenas empezando a aprender a vivir sin ella, además porque mi hijo tenía 21 años, 22, entonces pues mi hijo ya era más independiente, tenía su novia, tenía sus planes, sus cosas, su vida, ya estaba en otra etapa, mientras que mi hija pues era mi compañera permanente. Entonces claro. vivir sin ella era un hueco enorme. Y al año de haber fallecido Alejandra, eh, vamos al médico, me llama, Mateo había empezado a vivir con el papá. Entonces yo estaba sola en mi apartamento. O sea, yo también, ese era otro aprendizaje, vivir sola, porque yo había salido de la casa paterna para la casa, para matrimonio, entonces yo nunca había vivido sola. La gente decía, no, ¿cómo así? Ahora Mateo se va a ir a vivir con el papá. Y yo ahí empecé a interpretar las cosas de forma diferente. Y dije, pues qué maravilla, yo nunca he vivido sola y siempre tuve envidia de mis amigas que vivían sola o de los muchachos hoy en día que se independizan y saben hacerlo. Pues va a ser una oportunidad para yo saber qué es vivir sola. Además de ser la dueña absoluta de mis espacios, prender la luz hasta la hora que quiera. Si me despierto en la noche, pues no pasa nada si me pongo a leer o prendo música o veo televisión y no estorbo. Entonces empecé a interpretarlo de una manera de aprendizaje. Y estando en eso, me llama el papá, me dice, el papá de Mateo, me dice que Mateo está sudando mucho en las noches, que tenemos que llevarlo al médico. Vamos todos al médico y obviamente exigimos
todos los exámenes, protocolos, pues no queríamos repetir la historia con el médico Alejandra, y nos dan el diagnóstico ese mismo día y nos dicen que tiene una metástasis en los 2 pulmones. Me dice mi hijo, eso significa cáncer. Con la voz cortada, digo, sí, hijo, esto es cáncer, pero pues vamos a concentrarnos en qué hacer. Y arranca todo el proceso de quimioterapias. Mateo queda hospitalizado inmediatamente para que las quimioterapias empiecen de inmediato, pero ya ni siquiera era fácil encontrar el tumor primario, se demoraron bastante tiempo en encontrar el tumor, porque lo que más veían era sus 2 pulmones ya con metástasis. Y bueno, empieza otra vez esta lucha de fe, de pedir un milagro a Dios, de creer que esto no me puede estar pasando a mí, que es injusto, que si la vida es por cuotas de dolor, yo ya había pagado mis cuotas completas. Bueno, empieza un proceso muy, muy difícil. Un esquema de quimioterapia, el segundo esquema porque el primero no funciona, tercer esquema. Y cuando el médico nos dice que Mateo ya entra a cuidados paliativos, que significa que no hay un tratamiento ya curativo para él, ese día llego yo destrozada a mi casa después de haber recorrido muchos lugares mirando en qué parte del mundo podía haber una solución para Mateo. Y llego a mi casa agotada y suena el teléfono y es mi hermano y me dice, mi hermano vive en Guayaquil, me dice, por favor vaya a ver a mi papá a su apartamento porque no contesta el teléfono y que no es normal. Yo sentí algo y dije, me voy de una vez, pero con las llaves que tengo de su apartamento. Entro y lo encuentro infartado, sin vida. En ese momento ya me quiebro y entablo una conversación seria con Dios, seria, o sea, brava. Y Dios, esto no, yo no puedo contar. Te confundiste, de verdad te confundiste de persona. Yo no puedo con tanto. Yo me veía ahí, la muerte, Dios y yo, entablando una conversación fuertísima. Y, y bueno, ahí también hoy en día el aprendizaje hay que fortalecer esa parte espiritual, porque de verdad desde la parte humana muchas cosas se nos van a quedar sin soporte. O sea, como humanos no podemos con muchas cosas. Debemos incluir esa parte espiritual. Finalmente, pues despedí a mi papá. Aquí es cuando me dicen, ¿y cuánto dura el duelo? Yo digo lo que tú dures de víctima, que es una frase muy fuerte. Pero yo no tenía tiempo de llorar a mi papá, o sea, de quedarme con la victimización de mi papá, porque ahora mi papá, nada, peleé en su momento con lo que tenía que pelear y al día siguiente lo estaba haciendo el funeral y despidiéndome de mi papá porque yo no tenía tiempo de más, decirle gracias papi por la vida que me diste, me vas a hacer mucha falta, más en este momento de mi vida que estoy, pero pues acepto la voluntad de Dios. Al mes muere mi hijo. Al mes estábamos en esa hospitalización de nuevo. Mateo con neumonía. Sabíamos que neumonía, cáncer no es compatible. Bueno, y finalmente, 3 días después de haberlo hospitalizado, pues despedimos a Mateo, nuestro último hijo. Y ahí pues mi vida se acaba. Ahí es donde mi vida, esta película tiene la palabra fin de la historia. Era el momento de hacer una nueva vida en la misma existencia. Todos podemos hacer una nueva vida en la misma existencia las veces que queramos. En el duelo te dicen siempre, Adriano, es que dale, que ánimo, que la vida sigue. Ánimo, que la vida sigue. Yo decía, no es verdad. Hoy en día digo, no creas esas palabras, no es cierto, la vida se acaba. Esta vida se acabó. Esa vida ya no va más. Esa vida en familia, esa vida con hijos, esa vida del rol de mamá, esa vida ya pues no existe. Si no existen los protagonistas, pues esa vida tiene que parar. Y
ahora empezar una vida absolutamente nueva, que es la que vivo hoy. Hoy estás haciendo conferencias, ¿no? Escribiste un libro, creo que uno, ¿no? Creo que no me pierdo nada. No, no. Experiencia con una psicóloga. ¿De qué se tratan bien esas conferencias? Sé que creaste tu modo de encarar el tema. ¿De qué se tratan esas conferencias? Porque yo lo sé, porque estuve viendo un montón de cosas tuyas, pero está bueno que la gente sepa porque capaz que está buscando una puerta, una ventana. Sí, en un principio el programa pues, se llama Superando lo Insuperable porque la gente se cogía la cabeza y decía, no, si eso mismo me pasara a mí, yo no lo podría superar. Entonces, y era como muy repetitivo, entonces dije, bueno, pues vamos a mostrar que lo que la gente considera insuperable sí se puede superar. Y por eso el programa se llama Superando lo Insuperable. Nació primero con las conferencias, que la primera intención era mostrarle a la gente que si yo pude, tú puedes. Como ponerme como referente de un gran dolor, como la representación de un dolor que no cabe en la cabeza y poder mostrar el después. Después entendí que no era suficiente, que la gente sí podía verme como un referente de sí se puede, pero que todavía a veces les faltaba ¿y cómo? ¿Cómo lo hago? Yo sé que tú lo hiciste y es plausible y entonces eso me da ánimo que yo lo puedo hacer, pero faltaba entonces cómo lo hago. Entonces tomé todo lo que había hecho bien en el proceso, empecé a analizarme muy bien qué era lo que yo había entendido y lo plasmé en un método que se llama Yo pienso al revés, que es una serie de herramientas, de ejercicios prácticos de la vida diaria para lograrlo. Entonces, de ahí, pues la conferencia migró a no solo contar la historia, sino a darte pues todos los tips de las herramientas de cómo hacerlo, qué fue lo que hice para que tú lo puedas replicar. Pero a veces tampoco es suficiente porque se necesita el ejercicio práctico. Entonces se abrieron talleres de cómo pensar al revés. Excelente, excelentes. Que la gente pueda practicarlo y hacerlo desde su propia vivencia, con su propio dolor, para que yo pueda manejar mi dolor y hacer lo que me dicen y empezar a plasmarlo. Entonces, esos talleres son una belleza. Y de ahí nace el retiro de duelo. Es un retiro que yo no he visto en otra parte, o sea, no tengo referente de otro lugar donde se haga un retiro como estos, donde la idea es concentrar a las personas que están en un proceso de duelo y nos vamos 3 noches, 4 días a un lugar maravilloso. Este año va a ser en la playa colombiana, en una playa bellísima que tenemos en el departamento de La Guajira, que es en la playa de Palomino, que es un referente, eso es una playa divina, un lugar espectacular. Entonces se junta naturaleza con el retiro, que ya es no solamente entenderlo, sino trabajarlo con otro grupo de personas 3 días completos, durmiendo y comiendo y disfrutando, porque te quiero contar que en los retiros de duelo la gente siempre se sorprende al oír, siempre pasa, hay la primera sorpresa cuando oyes la primera carcajada. Claro. Entonces la gente dice, no, no, no. Entonces, tranquilos, no han entendido de qué se trata, porque no es un retiro donde vamos a llorar. Pues claro, si se da el llanto, perfecto, pero la intención es mostrar una forma diferente de poder vivir y de sentir el duelo en comunidad. Entonces es uno de los productos, digo, productos del programa Es algo distinto, ¿eh? Es algo distinto porque ni siquiera acá yo he escuchado una cosa así. Sinceramente, es espectacular lo que haces. bueno, ya verás que cuando quieras lo llevamos a Argentina y lo hacemos allá. Sería excelente, sería excelente.
porque sí, no hay un referente igual en el mundo, no he visto un referente igual. Y pues la ventaja que tiene y el plus que tiene es que es con mi propia metodología, que se llama Yo Pienso al Revés, entonces son unos momentos donde se arman unos vínculos y es increíble. Y aparte, perdóname, porque yo siempre, cuando he ido a conferencias, he escuchado gente, esto, lo otro, y muchas veces son solamente profesionales. Sí, eso hace una diferencia. Eh, no es el que lo vivió, y vuelvo a decir, por más que vos me digas lo que digas, de la forma que vos, las cosas que vos viviste. Entonces, no sé, mejor que tu palabra no hay. O sea, es mi Lo forma de decirlo, entiendo. explicarlo, pero no es lo mismo un profesional, dice no tenés que llorar, o tenés que llorar, o lo que vos quieras, no sé, lo que tengan que decir. Que la persona que lo vivió, que estuvo en la cancha, estuvo en la película, que estuvo en la película. Es verdad. Eso la gente lo valora mucho, porque en el duelo hay una connotación especial que tú dices, es que nadie me va a entender, nadie va a entender mi dolor. Y todos dicen lo mismo y sienten como que me duele tanto que cómo me lo van a entender. Entonces venir a una persona que dices, tú sí me entiendes, porque tú sí lo has vivido de punta a punta. Y sí, yo te puedo entender desde lo que me dices hasta lo que no me dices. Te puedo entender esa mirada o esa respiración que haces porque yo la viví, porque yo también suspiré 2000 veces al día y sé lo que eso significa. Entonces, eso es muy lindo. Entonces, dentro del programa también, pues que es mi trabajo principal, el que más me gusta, el que más aprecio, que es la consejería en duelo de manera individual. Entonces, son los espacios de 1 hora persona a persona en un proceso para poderte guiar paso a paso y donde tú puedes desahogarte y mostrar todo tu dolor y poder verlo diferente. Entonces, está las conferencias, los retiros, los talleres, digamos que estos son grupales, y está este espacio que es absolutamente individual. Y está el libro Seres de Paso, que es, aquí se ha convertido en un referente hermosísimo de cómo ver la vida y la muerte desde otra perspectiva. Sí, Es sí, un después lo libro vamos a poner, absolutamente maravilloso. después el link donde lo pueden conseguir la gente, voy a poner Sí. todo. En la descripción del video voy a poner todo, todo, todo donde pueden conseguir. Eso, por ahora en Amazon simplemente. En Amazon. En Amazon, en Argentina hay una persona divina que lo distribuye, que es una psicóloga que amo, Natalia Novaro, no sé si la conoces, que hace duelo gestacional. Con ella nos hemos unido en algunas charlas porque ella es experta en ese duelo prenatal y gestacional, y es una mujer encantadora, espectacular. Entonces, ella tenía algunos libros míos allá en Buenos Aires. No, no sé si estaba en Buenos Aires, no sé. Pero, y ella los distribuía en Argentina, pero no sé cuántos le quedan. Pero si no, en Amazon. Bueno, eso lo voy a poner. Sí. Eh, yo siempre, a ver, o sea, siempre no, hace un par de entrevistas que permito que alguna persona de los que nos siguen nos haga una pregunta. Y bueno, acá es Elizabeth Alegría, que es de Cuernavaca, México, y nos dice, bueno, pero si tuviste señales de tus hijos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Mm, permanentemente. De hecho, no sé si atrás alcanzan a ver, no, bueno, tal vez no se alcanza a ver, mi fondo es la pared de mi oficina, están todas las fotos de mis hijos y está la mariposa. Mi Atrás tú. simbología, sí, detrás mío, no sé si es alcanza, es que me da miedo mover la cámara porque de pronto se me va. Eh, pero las mariposas, sobre todo las mariposas negras, las que todo el mundo les tiene como pereza, para mí es la cercanía de mi hijo Mateo. Entonces me alegro mucho cuando la vea y esas son cosas de simbología que solo tú entiendes. Sí, claro. Esa pluma, ese colibrí, ese pajarito rojo, ese alcohol, para mí esa mariposa negra es la cercanía de mi hijo Mateo, y el grillo
es la cercanía de mi hija Alejandra. Entonces, cada vez que yo viajo es increíble, pero no importa el clima, llega un grillo a saludar. Tanto que mi esposo, yo me volví a casar, hice, como te digo, yo hice una vida completamente nueva en la que soy absolutamente feliz. Me volví a casar y mi esposo me dice, mira, ya llegaron a saludar, porque siempre llega un grillito. Es hermosísimo. O está la mariposa en la puerta saludando. También he tenido sueños muy significativos. Hay sueños que tú dices, esto no es un sueño, esto es una vivencia, esto es real, o sea, que es difícil de explicar, pero que tú en tu corazón sabes qué significa. Los he sentido cerca, he sentido su energía muy cerca de mí. Con mi hija fue un abrazo espectacular, una energía perdón, que yo decía, esto no es comparable con el calor del sol. Dime. ¿Sentiste el abrazo de tu hija? Sí, yo sentí la presencia, es la primera vez que lo cuento en público porque estas cosas a veces la gente dice, esta señora está loca. Bueno, de eso yo lo oigo permanente. Video estamos todos locos, así que tranquilo. Yo la sentí en la puerta, sentí su energía cerca a la puerta de mi habitación. Y le dije, ven, nena, acércate, no me voy a asustar, fue lo que yo le dije, ven. Y sentí que mi cuerpo entero se llenaba de un calor que no es comparable con el calor del sol o de una hoguera o de una estufa. Era energía pura. Yo decía, me voy a reventar con esta energía. Era una cosa increíble. Pero en ese momento Mateo, mi hijo, todavía estaba vivo y Mateo tosió en su cuarto. Entonces yo dije, uy, si Mateo se acerca y me ve con Alejandra, fue mi pensamiento, y tú sabes que ahí es cuando uno se da cuenta la rapidez de los pensamientos que no alcanzas ni a medir el tiempo. Porque dije, si Mateo me ve con Alejandra se va a asustar mucho. Y la solté. Pero nunca podré olvidar ese contacto, esa energía tan presente. Qué linda sensación. Qué lindo. Es que son tan reales. Eso que vos contás, nosotros, o sea, nosotros también lo vivimos. Entonces, el que no lo vivió no lo va a poder entender, va a decir, como decís vos, estás loco, ¿cómo vas a sentirlo físicamente? Es increíble. Por eso yo discuto no, charlo con las que piensan distinto, desaparecemos, voy a decir una pavada, somos un fantasmita, somos algo que... Yo no sé, yo creo, al contrario de todo el mundo, que somos más físicos de lo que creemos. Es lo que también me hace bien, siempre digo lo mismo, siempre le digo a todo el mundo, yo no quiero convencer a nadie, yo quiero compartir nomás. Sí. Y si te hace bien lo que yo te digo, tomalo. Y si no te hace bien, que siga. Siga. Y todo lo que haces es maravilloso. Sos una deportista, una tenista. Bueno, juego al tenis, no, juego, o sea, yo juego, yo voy a divertirme, a reírme, a hacer equipo, me encanta, a jugar. Sos la Sharapova de Colombia, ya nos enteramos. No, ojalá, Dios mío, no. De hecho, yo empecé a jugar tenis hace muy poco tiempo, yo empecé a jugar tenis hace 5 años, viendo, pues, a raíz de mi trabajo es muy fuerte porque es todo el tiempo conversando y hablando de muerte. Claro. Y viendo personas con mucho dolor. También soy tanatóloga, acompaño a personas en su morir. Cuando hay ya un diagnóstico terminal, pues yo entro a acompañar con la persona que todos vamos a morir, pero a veces la muerte la vemos en el espejo más cerca cuando está una enfermedad de este tipo. Entonces entro a hacer ese acompañamiento con la persona misma y con la familia. Entonces dije, necesito algo que me ayude también a liberar todas estas tensiones, porque para mí hay una presión grande de saber siempre si estoy hablando lo correcto, si te estoy acompañando y si estoy siendo empática, porque para mí es más que un trabajo. De hecho, los retiros
son retiros de 20 personas. O sea, para mí el interés es de verdad poderle llevar beneficio a la persona, no hay otro interés más grande. Entonces necesitaba descargarme y en el tenis encontré eso. Encontré que ese es mi espacio donde puedo limpiar de verdad toda mi mente y volver a empezar cada día. No, es un deporte maravilloso, sí, los juegos desde los 7 años. Ah, no, tú sí eres No, no, bueno, el Federer de no. Argentina. Y pregunto yo, ¿nunca intentaste con la transcomunicación con tus hijos? No, no estoy de acuerdo. Yo, mi creencia religiosa es fuerte. Yo le digo a la creencia espiritual, agárrate del mástil. Y creo que tenemos que, o sea, seguir una creencia, porque esto entendemos que no es desde el humano, que hay algo más arriba que yo no puedo manejar y que no puedo entender. De hecho, esta premisa se llama aprende a vivir en el misterio. Hay cosas que se quedan en el misterio y están bien allá. Está perfecto. Vos preferís Déjalas dejarlo allá. estar. Está perfecto. Está perfecto. Y mi creencia, o sea, yo digo, si tienes una creencia, créele, porque no haríamos nada acomodando la creencia a lo que yo quiero creer, porque entonces no me llevaría a ningún rumbo diferente, sino al de donde yo quisiera ir, y ya sé que como humana me puedo equivocar demasiado. Entonces, y mi creencia, yo soy cristiana, y entonces a eso le tengo mucho miedo, y me lo proponen 2000 veces al día, digo, muchas gracias, para mí No hay que hacer nada que uno no quiera hacer y que vaya en contra exactamente, de sus pensamientos, de sus creencias. así Esta es. es más que respetable. Te quiero hacer una consulta, me gustaría hacer alguna vez algún otro video para que cuentes un poquito también lo que es tu trabajo con tanto amor de ser tanatóloga, ¿no? Y esto para cerrar y para darle un mensaje a las madres. ¿Cómo se sigue después de todo esto? ¿Cómo se sigue? ¿Qué mensaje de amor le puedes llegar a mandar? No para convencerlas, pero para darle una esperanza de que todo va a estar bien de alguna forma, ¿no? Sí, pues podría unirlo primero con que todo es temporal. Todo es temporal. Esta vida es temporal. Yo a esta vida le llamo el recreo de la vida. No sé cómo le dicen en Argentina al espacio-tiempo de descanso, al tiempo de descanso en el colegio. Es un recreo, sí, sí. El recreo, ok. Entonces yo le digo acá el recreo de la vida. Porque cuando tú ibas al colegio, no te acuerdas de nada. Pues mira, yo no me acuerdo de las clases de matemáticas, pero solo me acuerdo del recreo, de lo bien que lo pasaba en el recreo o de lo mal que lo pasaba en el recreo y de lo que comía en el recreo y con quién estaba en el recreo. En el recreo te enamoras, te desenamoras, peleas, te reconcilias. En el recreo también te partes el pie, nunca te lo partes en clase de geografía, te lo partes jugando en el recreo. Entonces, le digo el recreo de la vida porque tú no ibas al colegio para el recreo, pero el recreo era muy importante. Pero ibas al colegio para graduarte al siguiente paso, que era pues, los estudios superiores. Bueno, este es igual el recreo. No estamos en esta vida para este recreo, para esto, para cosas que nos gustan tanto o cosas que no nos gustan nada. Igual es cosas que pasan acá, pero estamos acá es para la vida real que pasa después del recreo, para tener esa graduación. Y esa graduación la puedo recibir con honores cuando yo administro de la manera adecuada. Todo lo que pasa acá es temporal. Si esta fue la vida que nos tocó, porque nadie viene, pues creo que nadie elige nada, ni siquiera el color del cabello, esos nos los dan para que los administremos. Eh, entonces, pues esa vida es la que tengo que administrar. Si esta es mi vida, pues esta es la que me tocó administrar, no la hubiera elegido, no me gustaría que fuera esta, que fuera de esta manera, pero ok, es la que tengo, hago lo mejor que puedo. Más adelante volveré a la vida real
a la que dura siempre, a la vida eterna, a la vida plena, donde no hay dolor, no hay sufrimiento y donde me voy a volver a encontrar con ellos. Entonces, si ellos ya cumplieron su misión y fueron llamados para regresar a casa, pues todavía lo mío no acaba, hago lo mejor que puedo acá, pero siempre poniendo mi fe y mi esperanza en la vida siguiente, que es la que vale la pena vivir cuando ya haya pasado este recreo. Bueno, Evelyn, la verdad que Voy al revés un poco, ¿no? no, 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 para nada, para nada, para nada. Me parece excelente, es extraordinario, junto a otras madres que he escuchado en otras entrevistas. Me parece que el mensaje que mandás es impresionante, con una fuerza, una energía, una gana de vivir que no se ve mucho cuando pasan estas cosas. Por lo general, este, obviamente uno se tira, después de tantos golpes, se deja estar, se abandona, y la verdad que estás dando un mensaje totalmente diferente, de vamos para adelante, la vida continúa, nada, hay mucho más por vivir, y la verdad que siempre lo agradezco. Lo agradezco porque las madres que ven esto, a ver, este canal fue de transcomunicación, o nace con la transcomunicación y seguimos, obviamente, pero yo creo que en algún lado, con las señales, con un montón de cosas, se juntan de alguna forma, porque la transcomunicación no es otra cosa que señales. Entonces me abrí un poco del tema, y la verdad que esta entrevista que hicimos, esta charla, digo, siempre es una charla de café, no es una entrevista porque yo no soy periodista, deja un mensaje espectacular. Te felicito por el trabajo que haces. Yo tampoco conozco en ningún lugar del mundo que hagan un trabajo así, y por el amor que le pones, porque hay que tener mucho amor para hacer este trabajo, ¿eh? Sinceramente, no sé si te lo han dicho, yo creo que vos lo sabés muy bien, porque después de tanto dolor, yo salgo de acá. ¿Me meto más en el dolor de la gente? No, yo me voy de esto, no quiero escuchar más nada, ya demasiado sufrí. Y vos te metés y vas y vas y vas. Así que lo que haces es puro amor, y te lo quiero agradecer por todos. Muchas gracias, Adriano. De verdad lo valoro muchísimo que desde el otro lado de tanto tierra que hay de por medio entre nuestros países, pues te hayas interesado en mi trabajo y hayas querido aportarlo a tu público. De verdad que para mí es muy, muy, muy valioso. No. Y te dejo con un mensaje final a esas mamás, que es fuerte. Yo sé, es que yo no soy motivadora, yo a veces pongo el dedo en la llaga, pero con el fin de que salgas de ahí. No conviertas a tus hijos o a tus seres queridos en tus verdugos. Esto suena muy horrible, pero es lo que terminamos haciendo. Oye, ¿por qué te abandonaste? Pues porque mis hijos murieron, o porque mi hijo murió, o porque mi esposo murió. ¿Por qué no volviste a ser feliz? ¿Cómo que por qué? Porque me pasó esto en la vida. ¿Por qué no tienes más ilusiones? ¿Por qué no te entregas a tu trabajo? ¿Por qué no vives? ¿Por qué no te vuelves a enamorar? ¿Por qué no? Posible. Mira lo que tengo. Estás haciendo de las personas que te dieron más felicidad en tu vida, en los que fueron motor de tu felicidad, y ahora los convertiste en el motor de tu infelicidad. Los hiciste tus verdugos. Y yo no quise hacer eso con mis hijos. Para mí siempre serán gratitud de haberlos tenido. Siempre le doy gracias a Dios por haber sido la mamá de Nicolás, Alejandra y Mateo, por la familia que me dio, que no fue el tiempo que yo hubiera querido que fuera, de acuerdo, pero que lo tuve, claro que lo tuve. Entonces cambio el dolor de la ausencia por la gratitud de lo que sí fue, porque el futuro nunca fue, y me quedo llorando un futuro que nunca fue. Prefiero agradecer lo que sí fue real y lo que sí está plasmado, mira, ya en fotos, en momentos, en, en recuerdos, en sensaciones. Eso sí es mío, eso sí tengo la certeza, por lo tanto tengo más de agradecer que de llorar lo que no fue nunca.
Evelyn, mejor no lo puedes haber cerrado. La verdad, que increíble. Te quiero agradecer nuevamente. Ojalá podamos repetir alguna nota, una entrevista y podamos hablar de otros temas que son súper interesantes. Todo lo que haces es súper interesante. Así que muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y saludo a todo Colombia. Gracias. Cuando quieras, aquí estoy disponible. Un beso y sigan hablando así de divino que, mejor dicho, ese acento que tienen, mejor dicho, daría 2000 programas a todo Argentina solo por oírlos hablar. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Adriano. Está muy Bueno, bien. un abrazo.